A raíz de unas fuertes lluvias de ese año, colapsó completamente la fachada. Esa fachada es a partir de 1948. Correcto. Seguimos, estamos en estos momentos en la intersección de Atahualpa y 2 de Mayo, históricamente conocido como el Callejón de la Aduana. Claro, Cuéntanos es el cómo Callejón fue de la Aduana. exactamente. Claro, Me imagino que en sus tiempos esto fue todo el centro, el ombligo de claro Lambayeque. que sí, y siempre fue el callejón. Y siempre ese fue un callejón. En el plano que manda ejecutar el obispo Martínez de Compañón en 1789, figura ya ese callejón, ¿no? Y figura también el local que tenemos al frente, más no con esa fachada. Ese local que después sirvió para que sea la sede de la Real Aduana. Ahí se cobraban las alcabalas, las compras-ventas de esclavos, todos tenían que pagar sus alcabalas en ese local. Ese local también sirvió en la época de la independencia por espacio de 6 meses para aposento de los oficiales que habían venido con un destacamento de caballería aquí en Lambayeque. Hagamos un recuento. Bueno, estamos en estos momentos observando lo que actualmente es la institución educativa 27 de diciembre, Exacto. pero regresemos un poco a los tiempos de la colonia. Jorge, tú como historiador, ¿qué nos podría decir? Obviamente tú nos estás diciendo que esta no es la fachada original. No. Cuéntanos cómo era en realidad, qué se ubicaba siglos atrás en el tiempo de la colonia en este espacio. Tenemos entendido que fue un local de vivienda. Imagínate tú las proporciones que tuvo esa vivienda. Y fue construida porque el capitán Sánchez del Saz y Saavedra, también venido de Saña. Esa casa, el local parece haber sido comprado a finales ya del siglo XVII y construido posteriormente. Las lluvias de 1720 y 1728 afectaron también este local. Y el siglo siguiente, ya en 1828, definitivamente lo arruinan totalmente. Es una fachada que tenía balcones, ventanas con celosías al estilo de Trujillo y Lima. Es muy hermosa la descripción que tenemos de este local de mediados del siglo XVIII. Aquí hay una historia. Esta casona de alguna manera jugó algún papel importante desencadenante en lo que es la independencia de Lambayeque el 27 de diciembre de 1820, ¿no? Cuéntanos algo como historiador, recréanos un poco cómo fue el momento preciso en que los realistas un poco entran en confrontación. Aquí hay una toma de esta... Claro, es una toma pacífica porque tú sabes que el que jura la independencia el 27 de diciembre, los que juran son el Cabildo, denominado después el Cabildo Patriótico, ¿no? Ese Cabildo, estando acá Juan del Carmen Casós como jefe de las milicias disciplinadas. Juan del Carmen Casós llegó a ser el general de brigada, natural de Lima, era limeño de nacimiento. Pues como estaba a cargo de las milicias disciplinadas, tanto de infantería como de caballería, ordenó a Juan Manuel Iturrey Aguilarte, que era el capitán de milicias disciplinadas de caballería, para que se encargara del orden público en el momento que se iba a jurar la independencia en Lambayeque. Y a Pascual Saco y Oliveros, que era el capitán de milicias disciplinadas de infantería, se le ordena que ingrese al local de la aduana para que intime la rendición a los señores oficiales que se encontraban ahí. Todos peruanos también en ese momento, pero realistas. Entonces, cosa que logra Pascual Saco esa noche, y al día siguiente, en la madrugada del 28, los oficiales realistas que estaban acantonados en el local de la aduana y su escolta se parten con rumbo a Trujillo. En el camino en San Pedro de Lloc son detenidos por Andrés Rázuri, prócer de la independencia, tomados presos y enviados a Lima. ¿Qué conexión? Bueno, hay algunos mitos que existe una conexión entre la iglesia que está atrás de ti y la casona Monjoy. ¿Qué conexión en los tiempos de la independencia, pre a la independencia, existe entre esta iglesia y la casona Monjoy, que está también a la espalda de esta iglesia? Bueno, lo que yo he escuchado, y bueno, hemos leído también, es que hay túneles, por ejemplo, que conectan la casa Monjoy con la iglesia, que conectan la casa Monjoy con el mar, que conectan otra serie de casonas. Cosa que nosotros, que hemos estado haciendo prospecciones arqueológicas del año de 1986, no hemos logrado ubicar. Eso de los túneles es un mito, claro, es una leyenda y una popular tradición, se hizo una tradición y está escrita en Mitos, Leyendas y Tradiciones, que salió en el año de 1938 y cuyo autor es el señor Barangiarán.
Augusto León Baraterán. Augusto León. Entonces a él le debemos tal vez casualmente esta leyenda, este mito que muchos estudiantes lamentablemente lo dan por cierto, ¿no? así es. Como por ejemplo que hay una que dice que Bolívar estuvo en Lambayeque también, cosa que también no es preciso. Ni San Martín, tampoco San Martín estuvo en Lambayeque. El único libertador, si tenemos que llamarlo así, que estuvo en Lambayeque, si queremos que algún libertador haya pasado por acá, pues es Ramón Castilla, en persecución de Vivanco, que pasaba hacia la zona norte. Juan José Vega escribió que de alguna manera Pizarro a su venida de Tumbes pasó por Lambayeque. Claro que sí. ¿Tú consideras que eso es una realidad? Pasó por Lambayeque, eso es cierto, porque si hablamos de lo que es la provincia de Lambayeque, pues pasó por Motupe, por Jayanca, ¿no? Y se desvió camino a Azaña, pero no creo que haya pasado por Lambayeque. No era la ruta de los caminos del Inca. Y ahí sería muy interesante conversar más tarde con nuestro amigo, el profesor universitario Gómez Cumpa, ¿no? Pedro Delgado, Itirregui, no, Ferreñafano. Julio César Sevilla Exebio. Julio César Sevilla Exebio, que estuvimos conversando con Julio ayer y me dijo que tenía algunos datos muy interesantes sobre el camino del Inca por Lambayeque, pero ese camino del Inca, sospecho, y vamos a ver, de repente es cierto, pasaba a Azaña. No por eso no decimos que no haya pasado por Lambayeque, pero Pizarro de Jayanca pasó a Azaña por el camino que va para más al este. Estamos enfocando en estos momentos una estructura mucho más reciente, obviamente, de lo que tú llamabas, se llamaba en los tiempos de la colonia el Cabildo. Jorge, esta estructura, antes de lo que es ahora, en sí, ¿qué era y qué papel político desempeñaba en el gobierno de Lambayeque? Mira, estamos frente a lo que es la municipalidad. Antes tenía un nombre muy más interesante, Palacio Municipal. Bueno, pero esta estructura que tú ves ahora no era relativamente el solar donde se levantó el Cabildo de Naturales. El Cabildo de Naturales, insisto, la portada ya republicana queda un poquito más allá y la cárcel también está un poco más al norte. Tenemos una fotografía donde aquí hay unas casas de particulares con una tienda en la esquina, ¿no? Se ve que a partir del año de 1941 ya se cede ese terreno para que se construya lo que es el actual Cabildo Municipal. En esto tuvo mucho que ver un alcalde en Lambayeque de muy grata recordación, que fue Leandro Pastor. El presidente Prado, en su venida del Ecuador, a raíz de haber viajado para festejar el triunfo de nuestras armas del ejército peruano en el conflicto del Ecuador, a su paso por tierra hacia Lima, bajó aquí en Lambayeque e inaugura y pone la primera piedra del futuro Palacio Municipal. Comenzado a construir en 1947 y culminado en 1954. Muy bien, estamos ahora observando nuestra primera estructura religiosa importante. Obviamente hay un antecedente, lo que se llama la ramada. Jorge, danos un poco el origen de esta iglesia San Pedro. Bueno, decíamos hace un momento, también conversábamos, de que ya sospechamos que esta sería el tercer edificio de Lambayeque, ¿no? La tercera iglesia, la tercera construcción, la tercera fábrica de la iglesia, llamémoslo de alguna manera, como se decía antes. La primera nace casualmente cuando nace Lambayeque a mediados del siglo XVI y es construida en 1563, culminada en 1563. Lamentablemente el fenómeno del Niño del año de 1578, considerado de extraordinaria magnitud, trajo por los suelos esa primitiva iglesia de una sola torre campanario, de una sola nave y que miraba hacia la plaza o sea, antes estaba para acá. Claro. Entonces, destruida esa, se comienza a reconstruir. Lamentablemente, en 1619, el terremoto que destruye la ciudad de Trujillo también destruye la iglesia de Chiclayo, las iglesias que también estaban, algunas de las que están en Saña, datos proporcionados por un equipo de estudiosos que lidera Juan Castañeda Murgi en Trujillo y que vamos a tener que verificarlos, pero sabemos ya que esa iglesia es destruida también, la que se reconstruyó. En 1624 Lambayeque soporta, la costa norte del Perú soporta también un fenómeno del Niño de extraordinaria magnitud y echa por los suelos tal vez lo que ya se estaba construyendo.
Esta iglesia dataría entonces de 1625. Estamos hablando de las tres